Este es el Frente Intercontinental del FMLN, canal oficial de la militancia en el exterior. Se levanta una nueva generación de valientes jóvenes militantes del FMLN, juntos a nuestra gloriosa vanguardia histórica, y una nueva dirección que dará un mayor impulso y abrirá las sendas donde volveremos a caminar y retomar los cambios para nuestro pueblo. Enviamos un fraternal saludo a toda la militancia del FMLN en el exterior, así como a todo nuestro pueblo salvadoreño en general. ¡Comenzamos! ¡Vámonos al tope! Bienvenidos y bienvenidas al conversatorio de hoy, análisis económico, político y social de El Salvador, coyuntura actual. Pero antes de comenzar el programa, como ciudadana australiana, me gustaría hacer un reconocimiento a los pueblos originarios. Este programa se transmite desde Australia, tierras que fueron tomadas por la fuerza, tierras robadas por Inglaterra. La soberanía nunca ha sido cedida, es y siempre será tierra aborigen. También un reconocimiento a los pueblos originarios de América Latina. Como frente queremos expresar nuestra solidaridad con Palestina, Líbano, Siria y Yemen, que siendo atacados por el sionismo israelita y sus aliados. Y por supuesto demandamos un cese al fuego y justicia. No puede haber paz sin justicia. Este día pues tenemos al compañero Orlando Portillo. Y Orlando, gracias por estar aquí. Sabemos que eres una persona muy ocupada. Y él es militante del FMLN y miembro de la Comisión Política. Gracias, Orlando, por estar aquí y por tu tiempo. Como dije antes, sabemos que ustedes pues son personas muy ocupadas. Y para comenzar, Orlando, sabemos que recientemente la Asamblea Legislativa aprobó el presupuesto de la Nación para el año 2025. ¿Cuáles son tus comentarios sobre el tema? Bien, un saludo a todos los que tienen la oportunidad de vernos a través de este espacio. Gracias por la invitación y a los militantes del FMLN en el exterior, así como también a nivel nacional, a la estructura del partido. Bien, es para nosotros una satisfacción estar en este espacio. Primero decir que ya se aprobó el presupuesto nacional. Tiene muchas cuestiones que revisar. Entre una de ellas es que se sabe que un 30% de ese presupuesto va a ser para pagar deuda en 2025. Es un monto significativo del presupuesto nacional, que es superior, vamos a decirlo así, al dinero que puede gastar o que se puede invertir en cualquier cartera de Estado. Eso significa que tiene una serie de recortes en diferentes carteras. Cuando hablamos de recortes, estamos hablando que las instituciones públicas contarán con menos dinero para poder funcionar de la mejor manera y responder a la necesidad de la población con más eficiencia. Pero además de eso, decir que en esos recortes se le quita una cantidad de millones a diferentes rubros. Por ejemplo, se quitan 35 millones a las personas víctimas del Mozote. Todos los proyectos que ahí estaban planteados, ¿verdad?, van a sufrir alguna
algún infuncionamiento significativo, porque 35 millones es bastante. 25. Hay también recortes en el rubro de infraestructura, más o menos un total de 36 millones. Y a los hospitales también hay recortes para los hospitales. Y eso significa que la operatividad de estas instituciones van a disminuir. Todo eso tiene que ver con los servicios que se prestan. Por tanto, lo que denota ese presupuesto es que el país tiene una situación difícil económicamente y que lo podemos ver desde lo más macro hasta lo más micro. Al final, los siempre afectados es la población más pobre, o como decimos nosotros, el consumidor final. Hay menos ingresos, hay menos circulación del dinero en el territorio, en las familias, en las personas, por tanto, hay más dificultades. Y podríamos seguir mencionando y señalando, pero además de eso vemos que por ejemplo, en el hospital para los perros, tiene más presupuesto que un hospital para personas. Eso significa que, si bien es cierto, hay que cuidar a los animales, pero también es importante, tiene que haber para que operen de la mejor manera los hospitales. Entonces, además de eso, significa recortes en un montón de cosas, una serie de rubros que tienen que ver con el funcionamiento institucional. Entonces, para nosotros, eso es lo que vemos venir. Y cuando vemos nosotros la historia de El Salvador y vemos el funcionamiento del Estado neoliberal o visto desde el capitalismo, no nos extraña ni nos admira. Si la política neoliberal es reducir el Estado a la mínima expresión para fortalecer el sistema privado. Pero en este caso hay diferencias bien importantes, y es que a la población se le tiene que beneficiar desde el Estado. Esas es como algunas cosas que nosotros tenemos bien claras. Por tanto, consideramos que hemos tenido un retroceso. Hemos tenido un retroceso como país en los diferentes indicadores, en las diferentes situaciones de país. Ese retroceso va a golpear significativamente a la población, a todos, pero de manera especial a la población más pobre. Llámese en alimentación, llámese en medicina, llámese en dinero para suplir otras necesidades. Entonces, un presupuesto más limitado, entre comillas, autofinanciado, pero ya vemos nosotros algunas señales que ese autofinanciamiento es sufrimiento para la gente, sufrimiento para los que vivimos en este país. Significa más limitaciones económicas, incremento de más familias pobres, incremento de más familias que sufren. Entonces, invertir en lo social es algo importante, como se ha hecho en muchos momentos. Vamos a mencionar en los gobiernos del FMLN, los presupuestos estaban bien más diseñados para la gente más humilde, que llegara a los lugares, ¿verdad?, donde la gente más necesitaba. Entonces, eso es importante que nosotros lo tengamos bien claro. Un presupuesto limitado significa
dolor, sufrimiento, angustia, preocupación, hambre, más enfermedad, más muertos, significa una cantidad de cosas. En los diferentes rubros, en educación, por ejemplo. Es muy probable que los paquetes escolares que en aquel momento se dieron ya no sean iguales como se daban. Que tuvieran todas las prestaciones para los niños o para los jóvenes desde la primera infancia hasta el bachillerato y una educación gratuita y una universidad funcionando de la mejor manera. Entonces, todo eso significa para la clase pobre, para la clase trabajadora, para nosotros, los que habitamos en este país, que correspondemos a esa clase, somos capas medias, ajustes también, ajustes. Y significa que el pueblo debe de aspirar, o debemos aspirar, a la conquista y el diseño de un presupuesto que sea más amplio, que sea más beneficioso para toda la gente. Hay muchas cosas que se pueden decir sobre el presupuesto, pero he punteado algunas cosas que considero importantes, pero que en la gente, vamos a decirlo así, que está distribuida en el territorio, que vive la realidad de los últimos, vamos a decirlo así, ahí se siente, como dice un dicho popular, la presión del callejero. Entonces, nos estamos encontrando con esa realidad. Sí, gracias. Y es verdad eso que estabas diciendo sobre el racionalismo económico, ¿no? Tan característico del capitalismo que trae enfermedad y muerte. Eso me recuerda a las palabras del Che, que decía, el capitalismo es el genocida más respetado del mundo. A veces pues vemos estas medidas económicas como que fuera algo normal cuando no es. Y no vemos el Sí, impacto en la población. Como decía Monseñor Romero, esto golpea siempre a los pobres. así es. Sí, no es un secreto de que los derechos humanos están siendo violados en El Salvador por el régimen actual. Y no solo por la naturaleza de represiva del régimen actual, sino que por las leyes que han sido otorgadas a las fuerzas policiales bajo el mal llamado régimen de excepción. Ah, ¿cómo está actuando la ciudadanía? ¿Qué es lo que está haciendo la ciudadanía al respecto? Podemos decirlo desde el sentir de la gente. Aquellas personas que son víctimas sin tener procesos judiciales o que no son culpables de delitos y que por uno u otro error son víctimas del régimen de excepción de manera directa, como que están privados de libertad, así como también sus familias que los conocen, significa mucho dolor y mucho sufrimiento y una injusticia profunda, sentido desde las mamás, desde las esposas, desde los esposos, desde los hijos, y una incertidumbre que la gente no sabe qué va a pasar. Y desde las personas que tienen conocimiento del derecho y del tema jurídico y de toda la cantidad de derechos que tenemos como seres humanos, en todos esos ámbitos, también hay una actitud crítica y no correcta de la forma en cómo se opera y no hay condiciones para garantizar o tener seguridad jurídica. Visto también desde las personas que de alguna manera
tienen un poco de conocimiento sobre el derecho humano, pero también parcializando solo el tema de la violencia, con desconocimiento del derecho y con viendo solo el tema de seguridad como tal, sin ver los otros elementos, para ellos está bien. Pero además de eso, el, el tema del régimen es una fórmula o una medida que no solo es para un determinado grupo social que de alguna manera ejercía criminalidad en el país, sino también es una medida de intimidación para todo el pueblo, independientemente de la edad que tenga, porque no hay garantías y las instituciones también están intimidadas por el régimen, porque cualquier persona que opere de manera correcta también puede ser víctima. Entonces, visto en general, hay miedo, hay temor a, como dice un dicho popular o como dice la gente en la calle, te van a aplicar el régimen. Entonces, eso significa que sin delitos, solo porque una persona que quizá difiere o sin mayor discusión, vamos a decirlo así, puede estar en cautiverio y a saber hasta cuándo le van a hacer una audiencia. Entonces, visto desde esa perspectiva, de esos tres elementos, por mencionarlos, eh, es una situación que humilla, que intimide, que es amenazante, que también paraliza a la gente, eh, tiene miedo. Entonces, son elementos que están presentes en el ambiente, Sí. en las personas de las diferentes edades, porque vemos nosotros, o independientemente de lo que esté. Tal vez visto desde la aplicación del régimen para las personas que verdaderamente eran parte de las estructuras criminales, tiene un nivel de aceptación de la gente. Pero independientemente de que si sos parte o no sos parte, uno tiene derechos. El derecho a la vida, el derecho a ser tratado como persona, independientemente eh, las responsabilidades o problemas legales o infracciones legales que haya cometido. En cualquier parte del mundo, el derecho humano es fundamental. Y hablando sobre derechos humanos y violación de derechos humanos, hemos sabido que muchos empleados públicos o empleadas han sido despedidos o despedidas, y eso por supuesto tiene un impacto tremendo en la familia. Y por supuesto, como en muchos países capitalistas, es para cumplir las condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional para aprobar préstamos al país. ¿Qué comentarios nos podrías hacer al respecto? Bueno, nosotros tratamos de ser lo más objetivos. Lo primero es que, como en los tiempos de arena, vamos a decirlo así, había instituciones que se abolían con el propósito de y despedir a la gente. Así fue en aquel momento, lo vimos nosotros con algunas instituciones, más que todo en las instituciones que estaban en un proceso de privatización. Así ocurría. También lo hemos visto en este momento. Instituciones que, por ejemplo, para poner un ejemplo, el FISDL, ¿verdad? Un montón de gente desempleada. Entonces, allá lo vimos
ya lo hemos visto en diferentes instituciones. Y cuando hacemos el análisis del presupuesto que tiene recortes en todas esas carteras, también lo vemos venir. O sea, es una realidad que se ha venido dando, pero que va a, al hacer el análisis de presupuesto, va a ser todavía mucho más evidente esa situación. Y es porque no es prioridad, ¿verdad? Y eso significa también desfortalecimiento institucional, eso significa también que la población va a recibir menos beneficios, que la población va a tener menos acceso a los bienes y servicios públicos, o van a ser de menor calidad, o no va a tener las coberturas según la demanda que tiene la población, más que todo la gente que hace más uso de los servicios públicos, que es aquella población, o que somos aquellos que a veces no tenemos el efectivo para poder resolver algunas necesidades que son claves. Entonces, lo vemos nosotros en ese funcionamiento en cuanto a la alimentación, en cuanto a familias que también quedarse sin empleo no es una noticia favorable para cualquier persona. Hay una familia, hay una esposa, hay un esposo, hay unos hijos, hay un abuelo, una abuela que se nutre del trabajo de cualquier empleado, de cualquier funcionario. Entonces, más que todo de los empleados. Entonces, no es una buena noticia para el país. Eso significa que se incrementan las familias más pobres, que se incrementa la precariedad en, en las comunidades, ¿verdad? Porque es así. Entonces, ya lo vivimos, lo estamos viviendo y lo vamos a seguir viendo. Lo vamos a seguir evidenciando de acuerdo a los recortes que vemos nosotros, ¿verdad? De ese presupuesto autofinanciado, que por lo menos la pregunta que uno se hace es, ¿de dónde va a ser autofinanciado? ¿Cuáles son los recursos que tiene El Salvador para financiar el presupuesto? Entonces, al final, lo que estamos viendo es que es por la vía de del sacrificio integral de la población más pobre. Entonces, así lo vemos nosotros. Gracias, Orlando, por esas palabras. Antes de continuar con la segunda parte del programa, vamos a ver un video. Absueltos, esa fue la sentencia que dejó en libertad al grupo de 5 ambientalistas de de Santa Marta el 18 de octubre, después de 4 días de audiencia. La acusación contra los 5 ambientalistas se declaró extinta para una acción penal. Esta sentencia lleva esperanza a la comunidad Santa Marta de Cabañas. Estamos sumamente agradecidos, no solamente con la comunidad de Santa Marta, sabemos que aquí hay muchas comunidades pues, que han venido también pues, a darles ese apoyo y estamos sumamente agradecidos con la comunidad. Los 5 activistas fueron acusados en 2023 de haber cometido un homicidio durante la época del conflicto armado. Nosotros desde el primer día fuimos convencidos de que este proceso era injusto y que no debimos de haber pasado, pero nos sometimos con la valentía y con la fe de que íbamos a salir de esto y eso nos acompañó para no quebrantarnos en este proceso. Sin embargo, organizaciones defensoras de derechos humanos y organismos nacionales e internacionales han denunciado la persecución de sindicalistas, activistas y periodistas durante la vigencia del régimen de excepción. Es buena noticia, libertad para los 5 de El Salvador. Antes de continuar con la segunda parte del programa y seguir conversando con el compañero Orlando, solamente quiero leer un par de saludos que nos han llegado de Isela Sánchez. Saludos, camaradas, desde el FMLN Suecia.
Félix Ranchero, saludes a todos del FMLN y del Frente Intercontinental. Gracias por los saludos, ustedes saben que son muy importantes para nosotros. Gracias. Y para seguir pues conversando con el compañero Orlando, quiero dejar en el micrófono al compañero Rafael Pacheco. Ok, gracias. Este, bueno, entiendo que la compañera Adela va a tener que retirarse y le agradecemos a Adela sus aportes de todas las semanas. Ella tiene compromisos también en estas luchas que tenemos a nivel de El Salvador y de otras causas en el mundo, como la causa palestina, por ejemplo. Así que, Adela, muchas gracias y nos vemos la próxima. Gracias a todos y todas y hasta la victoria siempre. Hasta la victoria siempre. Retomamos con el compañero Orlando. Vamos a seguir conversando. Esta vez queremos que nos comente sobre lo que fue la conmemoración o más bien la celebración del 44 aniversario de nuestro partido. Sabemos muy bien que el 10 de octubre de 1980 se fundó el FMLN con la participación al principio de 4 organizaciones político-militares, luego se unió una quinta y para diciembre de ese año estaban 5 organizaciones. Y eso es lo que se celebró este 10 de octubre y quisiéramos que Orlando nos conversara, nos platicara sobre cómo vivió Orlando y su comunidad esta celebración. Adelante, Orlando. Bien. Primero, es importante traer a la memoria que antes de 1980 el pueblo no tenía un instrumento político legal, a pesar de que había solicitado inscribirlo en el Tribunal Supremo Electoral, en los tribunales. No tenía una participación política, jurídica, y se le negaba ese derecho. Por eso el pueblo se organizó desde el movimiento social y después de eso fue reprimido, y después de esa represión el pueblo se organizó y inició el conflicto armado y en 1980 se formó el Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Para nosotros y para la militancia y para este país es un momento histórico. Gracias a la organización del pueblo y a la unificación de la lucha de las diferentes organizaciones político-militares, se fundó al FMLN. Pero hasta ese momento, solo de hecho. Es decir, planteado desde el pueblo y desde las diferentes organizaciones del FMLN, de la guerrilla. Es decir, los diferentes comandantes o jefes de las organizaciones político-militares acordaron formar al FMLN. Pero legalmente todavía no había sido incluido, porque las condiciones de ese momento no lo permitían. Entonces, hoy para nosotros celebrar la fundación del FMLN desde esa práctica y luego en el Tribunal Supremo Electoral es una victoria del pueblo. Es un momento muy emotivo en donde se hizo durante una semana diferentes actividades políticas.
o diferentes actividades de convivencia a nivel nacional. Le llamamos la Semana FM Helenista desde el Consejo Nacional y desde la Comisión Política, en donde celebramos el 6 de octubre. Lo hicimos por anticipado porque nuestro secretario nacional no iba a estar para el 10. Y acordamos hacerlo antes para que la celebración, todo lo que compartimos el 6 de octubre en la actividad que tuvimos a nivel nacional, ya para el 10 estuviera presente en la mente y en los medios y en la mente de nuestros militantes y del pueblo salvadoreño. Ese acto político que tuvimos, en donde hubo una participación del secretario y se dieron algunos reconocimientos a los fundadores, vamos a decirlo, del FMLN, los veteranos y veteranas a nivel nacional, se dieron algunos reconocimientos en vida y otros a sus familiares por el aporte que han dado a la lucha. Sabemos que hay muchos y hay muchas, pero algunos se eligieron por departamento. Hubo música, hubo refrigerio, hubo baile, acto político, reconocimientos, eso a nivel nacional. Pero de allí se han seguido haciendo diferentes actividades en todo el territorio nacional, por departamentos, por municipios. Entonces, en algunos lugares hacemos alborada, por ejemplo, estuvimos en Puentique, se hizo una alborada con tamaritos, con cafecito, con pancito. En Enguera, Morazán, se hizo una celebración en la tarde. Hubo música en los dos, música con los torovoces de Morazán, históricos, compañeros y compañeras consecuentes, firmes, y con una música con contenido social, le llamamos nosotros, porque tiene un mensaje político y revela esa música una realidad de ese momento histórico y que todavía tiene vigencia en nuestro país. Entonces, ha habido fiesta, ha habido celebración, ha habido convivios, ha tenido presencia, han habido actos políticos del FMLN durante toda esa semana y todavía faltan. Por ejemplo, nosotros en el municipio de Corinto teníamos previsto hacerlo el 10, pero en solidaridad con una compañera que se le murió una hija de 20 años, tomamos la decisión de irla a acompañar y vamos a posponer esa actividad. Entonces, y vienen otras. Es importante que el Frente tiene diferentes fechas históricas que son significativas para la historia de la lucha de nuestro querido El Salvador. Entonces, se tiene mística, se está tratando de recuperar la mística y de tener esos convivios que son la vitamina y la energía de nuestro espíritu revolucionario para poder estar activos como partido, como miembros del FMLN. Y de alguna manera, pues, ir desarrollando conciencia en los jóvenes, los niños, los jóvenes, y pues que reconozcan también la heroica lucha del pueblo salvadoreño en esa histórica formación del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Por eso es que para nosotros es significativa esa fiesta del 10. Gracias, Orlando. Sí, sabemos nosotros también en el Frente Intercontinental del FMLN, que es la plataforma desde la cual estamos transmitiendo, también hicimos un foro en donde participaron dos dirigentes del partido de El Salvador y nos hicieron una reseña histórica del partido y hubo participación musical, etcétera, etcétera. Así que también desde estas tierras tan lejanas sentimos esa vibración de alegría de llegar a 44 años de luchas de victoria. Así que
esa actividad fue algo buenísima y nos estamos preparando también para contribuir como tú dices, a la conmemoración del 35 aniversario de la ofensiva hasta el tope, el 11 de noviembre. Así que ya nos estamos preparando. Es necesario, en nuestra opinión, resaltar esa fecha, mantener la memoria histórica. Es, como dicen, prohibido olvidar las luchas de nuestros pueblos, nuestros héroes y mártires tienen que vivir siempre en nuestra memoria, no olvidarlos jamás. Me alegro que el partido pues haya movilizado a toda su militancia en ocasión del 44 aniversario. Ahora, en cuanto a lo que está sucediendo en este momento, por ejemplo, la Marcha Blanca que se desarrolló el día 18, o sea, ayer tendría que ser, para nosotros sería antier, porque aquí ya estamos día domingo. Este, sabemos que debido al presupuesto, a la reducción del presupuesto en salud y en educación, el movimiento social se está movilizando y como parte de esa movilización hicieron una marcha el día 18. ¿Qué información tienes tú? ¿Cómo estuvo esa marcha? ¿Y cómo está, digamos, el movimiento social respondiendo a ese ataque, por decirlo así, de reducir el presupuesto a salud y educación, y por el otro lado le aumenta el presupuesto a defensa y a casa presidencial, sobre todo en la rama de publicidad? ¿Qué nos puedes comentar, Orlando? Adelante. Lo primero que el tema del escalafón es una ley. Y cuando decimos que es una ley, se está obligado a cumplirla. El congelamiento significa que de aquí en adelante ya no va a haber incremento cada año por el rendimiento que han tenido los recursos, los empleados públicos en el ramo de educación y de salud, según está planteado en la ley. Segundo, que esa ley es una conquista de la organización blanca en la historia. Sabemos nosotros que salud y educación son dos pilares fundamentales en el desarrollo de un país, en el desarrollo y la calidad de vida que tenga la gente. Lo otro es que es un derecho conquistado por los trabajadores y las trabajadoras en el ámbito de salud, en todas esas marchas blancas. Pero además de eso, salud es una institución que siempre trabaja, día y noche, días feriados, días de fiesta, permanentemente. Y visto desde el ámbito público, se trabaja en los hospitales, por ejemplo, con algunas limitaciones y con la gente más humilde. Entonces, pero es importante que la gente se organice con la intención de garantizar los derechos de todos. Porque si vemos nosotros, el escalafón es una, pero además de eso es lo que estábamos hablando del presupuesto. Entonces nosotros ya hay un inicio, ya hay una muestra de organización de las organizaciones sindicales del pueblo, y no queda ninguna duda que ese es un camino en los momentos difíciles, estar juntos,
estar unidos, como decimos nosotros, la clase trabajadora, la clase pobre, porque al final todos esos trabajadores hacen un servicio a la población. Entonces, ya hay una señal, ¿verdad? Ya hay una muestra que no solo debemos agachar la cabeza y tener miedo, porque el miedo paraliza, porque el miedo intimide, porque el miedo... Hay una señal de la clase trabajadora en el ámbito de educación y en el ámbito de salud que ha iniciado un nivel de organización. Entonces, para nosotros es importante que tengamos claro que el pueblo va a luchar. Así ha sido en la historia, así es y así se está demostrando y así será. Y visto más desde la política real, esas conquistas no han sido dadas de gratis. Y es un derecho. El poder económico, la oligarquía no va a permitir o no va a crear condiciones para que la clase pobre y trabajadora prospere o tenga las mejores condiciones, sino que solo la organización popular o las organizaciones sindicales son las que pueden de alguna manera darse a demostrar y seguir luchando por sus derechos, porque se cumpla la ley y por mejoras laborales en la población, en este caso en el ámbito de educación y el ámbito de salud. Entonces, ya hubo una muestra y a mí no me queda ninguna duda que es un sector muy importante, muy valioso. Y hemos visto nosotros también en otros ámbitos que por ejemplo, en la asamblea, un asesor que es el que le lleva la cartera a un diputado o una diputada gana más que los especialistas, por ejemplo, médicos especialistas. Entonces, para nosotros es importante que está bien que quiera tenga un buen salario, que tenga las mejores condiciones, pero también es importante que también las otras personas, en este caso, en el ámbito de salud y en el ámbito de educación. Entonces, el pueblo está llamado, o estamos nosotros obligados como población, como clase trabajadora y como clase pobre, a garantizar lo mejor para la gente, pero también por las mejoras para todos. Entonces, felicito a los compañeros y compañeras, la población que se manifestó hoy, porque de alguna manera, pues, es lo único que tenemos claro, que solo el pueblo salva al pueblo. Y hay que seguir, no solo por los que de alguna manera se ejerce en este momento, sino también por las nuevas generaciones, ¿verdad? Hay empleados que comienzan ganando poco, bien poco. Entonces, que ese sea el salario para toda la vida, como que no es algo muy grato, ni tampoco beneficia a la población. Porque si alguien tiene una mejora salarial, tiene más dinero para comprar, el que está en la tienda vende, y esa cadena económica se fortalece. Entonces, bueno, ahí está la expresión de los que no quieren dejarse y que de alguna manera están dispuestos y son valientes para hacer la lucha y de alguna manera crear condiciones para que ver si puede haber un retroceso en esa decisión tomada de quitarle el escalafón al sistema de educación y al sistema de salud. Bien, estamos conversando con el compañero Orlando Portillo, miembro de la Comisión Política y del Consejo Nacional del FMLN, sobre temas de actualidad en El Salvador. Nos ha ya
narrado la cuestión de que está sucediendo, como es la marcha blanca que se dio el día de ayer. Y ahora quisiéramos que nos comentara algo sobre la liberación de los 5 dirigentes de ADES de Santa Marta. Sabemos bien que ellos fueron acusados injustamente por crímenes que no fueron cometidos o que no se inscriben dentro de la tipificación de delitos, porque si acaso sucedieron, fueron dentro de la guerra en El Salvador. Después de más de 2 años de lucha, el movimiento no solamente de Santa Marta, sino a nivel nacional e internacional, hace unos días fueron liberados estos 5 compañeros, y esto pues es un triunfo para las luchas del pueblo organizado. Creo que todo nuestro pueblo consciente tiene que congratularse, tiene que alegrarse de este triunfo. Y nosotros como FMLN con mayor razón, porque nos consideramos que somos los que hemos llevado adelante, guiando esas luchas a través de los últimos por lo menos 50 años. Así que, Orlando, ¿qué comentarios tienes tú en relación a la liberación de estos 5 dirigentes de ADES? Lo primero, que estamos felices, porque como decíamos al inicio de esta entrevista, vivir el estrés penitenciario de manera injusta no es una cuestión agradable para nadie. Segundo, felicitamos a la comunidad por ese nivel de organización y presión. Son un ejemplo para todo el país, para la izquierda latinoamericana, que cuando se une la clase pobre y trabajadora y luchadora, se demuestra que somos más. Y eso tiene más poder. Es lo que nosotros decimos el poder popular. Lo otro es que la oligarquía, cuando se le toca el tema económico, se pone más feroz y arrecia contra la clase pobre, y en este caso contra sus representantes. Entonces, estamos agradecidos, estamos felices, y son un modelo para todos, para todo el país. Gracias por su valentía, y de alguna manera, pues, también como partido nos sentimos orgullosos de ustedes. El partido también ha hecho comunicados, ha acompañado por lo menos de los pronunciamientos de los diferentes compañeros en los diferentes espacios, y esperamos que todo siga bien en lo que falta. Y para nosotros, pues como clase trabajadora y como clase pobre que somos, luchadores y luchadoras, tenemos claro que la lucha continúa. Entonces, estos compañeros, qué bueno que ya regresaron a sus casitas, ya están conscientes, que estén bien y que pues sigan descansando y liberándose del trauma de la cárcel, porque eso no es fácil para nadie. Eso es lo que Efectivamente, nosotros en estos programas generalmente lo planificamos por 1 hora,
y estamos llegando al final de esa hora. Nos gustaría, Orlando, que nos mandaras o que le enviaras un saludo a la militancia del FMLN, al movimiento popular organizado, a la juventud de nuestro país, al pueblo salvadoreño en general, en el sentido de que las luchas no son en vano. Estamos viendo exactamente el caso de Santa Marta y seguramente que nuestro pueblo va a continuar luchando para liberar, por ejemplo, a esos compañeros que fueron apresados, acusados de hacer un atentado en contra del Estado, bueno, y todo inventado, ¿no? Todo creado, todo falsificado. Y no solamente eso, sino los miles de ciudadanos presos injustamente en las cárceles de nuestro país. Eventualmente, a través de la lucha, se tendrá que liberar a esos presos inocentes. Así que quisiéramos escuchar un mensaje final de tu parte. Adelante. Primero, un abrazo fraterno a la militancia de parte de las diferentes estructuras del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. Estamos de cumpleaños, 44 años de formación de nuestro partido. Un partido que su precio son vidas y sangre y lucha en los diferentes momentos. Además de eso, decirle a la militancia que no desmayemos. Estamos convencidos que el instrumento político que representa la gran mayoría o las grandes mayorías de la clase trabajadora y la clase pobre se llama FMLN. Que no ha habido otro en la historia, excepto de algunas luchas que hizo el PDC en aquel momento. Que no existe otro instrumento. Y que posiblemente van a surgir otros, pero el carácter que tiene el Frente no lo va a tener. Entonces, a la militancia, a los jóvenes, ¿verdad? Los jóvenes, los momentos que vienen serán difíciles también. Las condiciones van a llevar a organizarse. Y pedirles que nos formemos, que nos desarrollemos, que pensemos, que analicemos, que adquiramos conciencia, que nos quitemos las cadenas, el miedo, de la opresión por la clase dominante, como siempre ha sido. El pueblo salvadoreño ha tenido crisis y muerte y libertadores. Cuando uno analiza el ciclo, así es. Entonces, pero que en realidad son lobos vestidos de oveja. Así ha quedado demostrado en la historia de El Salvador cuando uno la revisa. Entonces, a toda la población hay que opinar, hay que pensar, hay que dar aportes, hay que tener libertad de expresión, hay que ser determinado y continuar conquistando victorias por el bien del pueblo salvadoreño, por el bien de los niños, por el bien de los jóvenes, por el bien de los adultos mayores, por el bien de toda la población y de manera especial de las personas más desprotegidas. Esa es la filosofía del Frente, que a veces quedamos en deuda, pero debemos de retomar los principios, los valores, la filosofía y la razón de existir del Frente inmerso en esta
este pueblo. Este pueblo valiente, heroico, histórico, con unas luchas significativas. Lucha tras lucha, batalla tras batalla. Así es la historia de El Salvador. Por tanto, pues, pedimos a todos los que están en nuestro país y los que están afuera que sigamos celebrando con el frente, que sigamos organizándonos, que sigamos teniendo voz. Yo siempre he dicho una cosa: si el pueblo despierta, es la única forma, opina y se forma, y de alguna manera controla, es la única manera de salir adelante en este país. Solo Bien, el pueblo consciente, organizado, preparado, es el que lo puede llevar adelante. Gracias, Orlando. Hemos llegado al final de este programa, que todos sabemos el objetivo es contribuir a aclarar a nuestro pueblo y a toda aquella persona que quiera tener, digamos, una visión diferente a la planteada tanto por los gobernantes en El Salvador como también por los medios de comunicación masivos del mundo. La nuestra es una visión desde la realidad que viven nuestros pueblos, que vive la gente de a pie, como decimos nosotros, y combatir esa desinformación mediática. Orlando, te agradecemos mucho tu participación, tu tiempo. Sabemos que son esfuerzos extraordinarios a tu labor normal, pero que es importante que la gente escuche estas opiniones, informaciones que van aclarando y haciendo conciencia en nuestro pueblo. Nos gustaría que después que terminemos, nos regalaras unos 5 minutos fuera de cámara. Así que hasta luego, y ojalá que no sea la primera vez, sino que sigamos en nuevas oportunidades en este tipo de programas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos los que dirigen el Frente Intercontinental y a los que nos escuchan. Revolución o muerte venceremos. El FMLN, vanguardia de un pueblo que lucha, será el que nos guiará a la victoria final. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Y la revolución o muerte venceremos. Para mundo Martín nos inspiró y hoy resurge victorioso en nuestro frente. La bandera roja y blanca nos protegerá y una estrella el sendero nos señalará. Paramundo Martín viene rompiendo caminos libertarios por donde transitará la paz y la justicia de nuestro pueblo. Hermanos unidos para combatir, avancemos a la revolución. Construyamos un futuro de progreso y dignidad. Revolución o muerte venceremos. Revolución o muerte venceremos.